Ahí estuvo eso. Sí, ¿verdad que? Bueno, muy bueno. Bueno, voy a silenciar a todos como para que de pronto en el video no quede sonidos pues, de que no queramos pues, tener. Bueno, muy bien. Entonces vamos, entonces, como habíamos comenzado inicialmente, el tema o la unidad que estamos trabajando es teoría de restricciones, en el cual ya vimos cuáles son los 5 pasos fundamentales para poderlos implementar. Sin embargo, la pregunta que quedaba era, de esos pasos fundamentales, cuáles realmente eran los que tenían que tener o cómo se podría implementar esos pasos en sí. Entonces, la semana pasada comenzamos con el primero, que era la identificación de las restricciones del sistema, donde finalmente dijimos que había 3 maneras de poderlo identificar. Una era a través de una detección visual, midiendo lo que era el ritmo del trabajo, el stock que tenía en inventario, entre otras. La otra forma de poder identificar ese cuello de botella era realizando una división entre la carga real y la capacidad teórica de cada uno de los recursos. Y así se podía dar en cuenta o se podía verificar cuál era la capacidad real que tenía cada uno de ellos. En aquellas donde la capacidad era mucho más alta, ese era donde finalmente tendría como el cuello de botella. Y por último, la forma de identificación era a partir de la medición de la capacidad, ya sea tiempos dentro del proceso, ya sea tiempos de lote o la medición directa en los puestos de trabajo. Bueno, el segundo, permíteme un minuto por favor, el segundo corresponde, a la decisión, ¿sí? Es decir, cómo nosotros vamos a poder explotar este cuello de botellas. Me explico. Recordamos que finalmente cuando identificamos un cuello de botella, lo que tenemos que hacer es lograr que todo ese cuello de botella, tratar de maximizar al máximo, de tal manera que realmente ese cuello de botella pueda generar, digamos, una disminución como tal. ¿Listo? Si tienen alguna duda, me dicen, me pueden interrumpir sin ningún inconveniente. Listo, profe. Muy bien. Entonces, cuando hacemos esa explosión o explotación del cuello de botella, que lo podemos llamar como la parte de decisión, lo primero que yo debo hacer es cómo impedir que ese cuello de botella deje de producir. Es decir, cómo yo puedo lograr que mi restricción siempre esté activo. Puede ser, como lo vimos pues en el video, cambiando turnos de horario, es decir, que cada uno de los horarios o las personas que estén ahí puedan salir a descanso en diferentes horarios para poder siempre estar 100% de uso en esa restricción, en esa máquina, pero también puede ser alimentándolo con otros procesos. Entonces, cuando nosotros hacemos el cuello de botella es cómo lograr que siempre su capacidad esté al 100%. ¿Listo? La segunda es aplicar controles de calidad anteriores. Eso es con el fin de que cuando nos llegue un producto o en proceso, cuando nos llegue, digamos que ese elemento, esa unidad, no se encuentre defectuosa, porque de esa manera ya digamos que la capacidad del cuello de botella no se vería perjudicado. ¿Listo? Eso también lo vimos pues en el video donde finalmente lo que se buscaba era realmente que todo aquello que podría ser defectuoso, que al final de la cadena, digamos que se tenía que sacar, lo sacaban antes de realizar de que entrara pues al cuello de botella. Y un tercer elemento que hay que hacer a la hora de explotar ese cuello es rebajando los tiempos de setup. Ese tiempo de setup es más que nada como los tiempos de alistamiento de la máquina. Cuando veamos en la unidad, creo que la unidad 3, vamos a ver una herramienta que se llama SMED.
SMED es un diagrama donde me permite tener en cuenta cuáles son las actividades que yo debo desarrollar para poder hacer el alistamiento de una máquina en un solo minuto. Pues obviamente no es solo un minuto, pero sí digamos que trata como de tender hacia esa parte. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos este segundo paso de teoría de restricciones, lo que debemos hacer es cómo poder lograr que ese cuello de botella maximizarlo al máximo para que finalmente no sea un problema mayor. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Sí, profe, Sí, bien. profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y minimizar traslados y transporte. Este también hace parte dentro de esa explosión, porque finalmente lo que tenemos que hacer es condicionar que todo lo que nosotros hagamos en nuestro cuello de botella esté siempre continuo. Entonces, cuando yo optimizo mi planta a través de una buena distribución, donde esos movimientos y esos traslados son lo menor posible, lo que estoy haciendo es ganando tiempo hacia ese cuello de botella. Bueno, muy bien. Tercer paso es subordinación. Es aquí donde finalmente lo que pretendemos es que todo el proceso, toda la parte productiva esté ligada al tic-tac o a la velocidad de que me implemente ese cuello de botella. Entonces, este tercer paso se le denomina subordinación y es cómo obligar que todos los recursos, que cada uno de esos procesos o subprocesos estén marchando de acuerdo al ritmo que tiene esa restricción. Entonces, las maneras para poderlo hacer es no producir más de lo que la restricción pueda funcionar. Así no importa que todas las máquinas que sean de atrás de la restricción o del cuello de botella o hacia adelante se queden sin hacer nada. Finalmente, lo más importante es que la velocidad de lo que es la fabricación o la producción del producto es lo que me define el cuello de botella. Entonces, cuando encontremos que hay alguna máquina que no es cuello de botella, que está parada, no nos preocupemos, no hay ningún problema. Siempre y cuando esa para o esa detención no perjudique el cuello de botella en sí. ¿Listo? Eso pues obviamente me da a entender que es el cuello de botella el que marca el ritmo de producción. Por eso es tan importante y digamos que esta teoría se volvió muy exitosa porque finalmente permite medir la velocidad de cada uno de los productos que se vaya a desarrollar teniendo en cuenta la identificación de ese cuello de botella. ¿Listo? Ya el cuarto paso, ya ahí sí, es optimizar ese cuello de botella. ¿Cómo finalmente lo hago desaparecer? Que finalmente Goldratt lo definió elevar la restricción del sistema. Y esa elevación lo podemos hacer por medio de 6 maneras. La primera es buscar una máquina que haga lo mismo o digamos que pueda hacer el mismo proceso sin importar que sea la misma máquina, ya sea dentro de la fábrica, es decir, pongo un ejemplo, digamos que yo tengo una empresa de confección y tengo que producir algo en plana y también tengo 2 agujas, que 2 agujas es la misma plana, pero lo que tiene es 2 agujas, pues como su nombre lo dice. Sin embargo, si mi cuello de botella son las planas, yo podría utilizar 2 agujas como plana. Le quito una sola aguja y de esa manera lo que estoy haciendo es elevando esa restricción. Estoy cogiendo una máquina que no es un cuello de botella para apoyar lo que es mi cuello de botella. ¿Listo? ¿Está claro ese ejemplo? Sí, profe. Sí, sí. Sí, señor. Lo segundo es el reajuste de los tamaños de lote. Digamos que es muy importante porque uno a simple vista consideraría que los lotes, cuando los producimos en grandes cantidades, poquitas veces, puede ser más óptimo que hacer pequeños lotes, varios o más numerosos. Realmente en la práctica es mucho mejor hacer pequeños lotes en grandes números que hacer un solo lote más grande. ¿Por qué? Porque finalmente me permite a mí una mayor maniobrabilidad,
me permite a mí, digamos que una mejor medición del lote en sí o de lo que es cada uno de los procesos. ¿Listo? Hay otra manera. Profe, Sí, Luis, dale. tengo una pregunta. Con respecto a eso del reajuste de los lotes, ¿eso también no debería tenerse en cuenta la complejidad de lo que se va a producir? La complejidad de lo que... Sí, porque finalmente, bueno, pero ¿a qué te refieres con la complejidad? Por ejemplo, volviendo al tema pues, de la pintura que hicimos en la última clase, ¿se Sí, acuerda que, por ejemplo, la pintura de base de agua se demoraba mucho más tiempo que las otras? sí. Entonces, ¿no sería mejor, o sea, para evitar el cuello de botella, ¿no sería mejor primero hacer la que más se demora con respecto a su volumen y luego hacerla más fácil en lotes pequeños? Lo que pasa es que si nosotros miraríamos o si nos recordamos ese ejemplo de la pintura, si hubiéramos podido, digamos que hacer diferentes lotes más pequeños de esa base de agua, podría haber salido de pronto más rápido o más óptimo. Ujú. Tal vez al momento de la disolución, que era un tanque, era un solo tanque, ahí digamos que se pierde, o ya el tamaño del lote, pues ahí está en juego de lo que se tiene en ese caso. Habríamos que mirarlo, habríamos que revisar teniendo en cuenta el ejemplo que dimos. Hablando de eso, y abro paréntesis, me comuniqué con la gerente de esa empresa de PPG y me abrió las puertas, me dijo que claro que sí. Entonces, lo que tengo que hacer es que ahora que pase toda esta contingencia, ya empezar los trámites al interior de la universidad para poder pues, ir a la planta. Esta planta queda en Itagüí, pues ahí como a 2 cuadritas de la estación Itagüí. Entonces, una buena noticia. ¿Listo? Uy, bien. Qué bien, profe, bien. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Bueno, vamos a al tercer elemento o tercera forma de poder elevar esa restricción y es subcontratando parte de los pedidos. Y aquí es donde viene el dilema de qué puedo yo tercerizar o qué puedo yo hacerlo por outsourcing. No en vano, muchas veces nos encontramos que para optimizar los procesos nos dicen que tercericemos algunos procesos que tenemos. Inclusive si uno entra a mirar en el sector de la confección, por ejemplo, es un sector o una industria donde lo que es la tercerización es realmente como se maneja. Sin embargo, esa tercerización no es solo de un producto completo, sino también de parte de pedidos. Me explico. A ver, uno de los ejemplos que ustedes me dieron la semana pasada. Por ejemplo, el de Livia. El de Livia, que era una empresa de confección, la cual ella... Livia, vos, ¿tú te acuerdas o nos puedes recordar cómo era el proceso que manejaban ellos allá? ¿Cómo manejaban los lotes? Livia está. Livia. Livia como que se desconectó. No, No, ella ella está ahí, pero está muteada. Está muteada. Ah, Está reída Caicedo. ahí, Livia. Livia, Hola. Livia, hola. ¿Te recuerdas cómo era el ejemplo tuyo? El de la empresa. Aquí estoy. Hola. Ay, no. Más. Bien, ¿te acuerdas cómo es el proceso? ¿Nos lo recuerdas, porfa? Aló. Bueno, se nos perdió la... Bueno, voy a poner un ejemplo entonces cualquiera. Cuando nosotros digamos que tenemos varios pedidos, ¿Cómo será?
Ya llegó el profe, ya. Oh, aló, qué pena, se cayó el internet. Profe, ¿qué era? ¿Nos recuerdas cómo era el proceso que tú trabajaste en el trabajo? Que tú Ah, hiciste, sí, profe, vea. Eran 3 máquinas. La fileteadora, la plana y la recubridora. sí, Y el proceso se paraba en la plana. O sea, el cuello de botella era la plana, listo. ¿Cómo? porque era es un proceso más largo. Ella lo que hacía era unir todos los lotes, un solo proceso, ¿cierto? No, escogía el que fuera el más fácil de hacer y el más pequeño. Y entonces hacía los más difíciles, pues primero en la plana para poder sacarlos, porque la fileteadora y la recubridora eran procesos más rápidos. Sí, listo, muy bien. Me puede servir como ejemplo. Es, recordando lo que Livia nos contó hace 8 días, la empresa en la cual ella le está haciendo como el trabajo aplicado es ella pues utiliza la programación de operaciones a partir del shortest process time, es decir, del tiempo de procesamiento más corto, que en palabras de ella, el más fácil. ¿Listo? Supongamos que cuando ella comience a realizar ese proceso, y se da cuenta que hay algunos lotes que por la complejidad, como lo estaba diciendo ahora Luis, porque tiene que realizar varias veces un proceso en plana, se da cuenta que va a quedar mal en algunos clientes. Ella, en ese caso, para, digamos, no exprimir más ese cuello de botella, una manera de poderlo elevar es esos lotes donde pueden pasar por el cuello de botella, subcontratarlo con otra empresa. ¿Listo? Ese, digamos que tiene su riesgo porque finalmente queda bajo, supeditado bajo la calidad de esta otra empresa, que esta otra empresa no nos vaya a nosotros para nosotros quedarle mal al cliente de nosotros. Pero eso es una manera pues también que podemos hacer para elevar el cuello de botella. Muy bien. Otra cuarta es comprar en lugar de producir, y eso es en caso tal que nuestro producto nos permita comprar marca blanca, y de esa manera pues no podemos tener problema. Y voy a poner el ejemplo con la pintura. Hace 15 años, bueno, menos de 15 años, como 13, 14, la empresa Colpisa, ellos a veces la pintura que hacían a base de agua, ellos lo que hacían más bien era comprar una marca genérica que producían desde Brasil, y esa marca la vendían acá en Colombia. Si bien no era la calidad pues, que uno esperaría o que uno le gustaría, sí podían ofrecerlo a un precio más bajo. Y así, digamos que tenían mercado, no un mercado muy alto porque finalmente Pintuco, digamos que es la líder ahí, pero sí era un mercado en el cual pues, tenían la alternativa. Entonces, otra manera de poder elevar ese cuello de botella es, tengo posibilidad de comprarlo, entonces cómprelo. Y de esa manera, digamos que nuestro cuello de botella no va a quedar tan sobresaturado. ¿Listo? Ay Dios, ¿qué pasó acá? Muy bien. La quinta es una reasignación de tareas, que ese finalmente lo que buscamos es, como dijimos en el segundo paso, cómo yo trato de, dentro de toda la programación que tengo, dentro de mi planeación de mis recursos, cómo puedo yo reasignar que las personas realicen todas sus actividades siempre en pos de mi cuello de botella, de tal manera que ésta no disminuya su capacidad real, sino que se mantenga al 100%. ¿Listo? Y la sexta, pues es una estandarización de todo el proceso. Cuando yo estandarizo mi proceso, yo sé exactamente cuáles son lo que estoy haciendo es midiendo, y cuando mido, finalmente puedo lograr tomar decisiones que me permita finalmente optimizar o mejorar. ¿Listo? Bueno, y el quinto paso, que no lo puse acá, es volver al paso 1. Entonces, recapitulando, me vuelvo para acá.
Cuando yo deseo implementar teoría de restricciones, cuando hago la identificación lo puedo hacer de manera visual, midiendo la capacidad o midiendo algunos elementos o variables como son los tiempos dentro del proceso. Cuando yo ya tengo identificado mi cuello de botella, paso a explotar esa restricción. Y esa explotación es finalmente cómo logro que toda la planta, cómo logro que esa restricción siempre esté, digamos que supeditada, que me olvidó, que es impedir pues, que el cuello de botella deje de producir, ¿sí? La tercera, la subordinación, es llevar todo el proceso, llevar toda la cadena en pos a la velocidad de mi cuello de botella. Y de esa manera lo que logro es que finalmente yo no voy a producir, digamos que productos que en su momento pueden ser innecesarios y que no alimenten esa restricción. Y finalmente es elevar las restricciones, que lo puedo hacer o estandarizando o comprando una máquina nueva o tercerizando, o estandarizando, entre otros. ¿Listo? ¿Preguntas? Todo claro, profe. No, profe. ¿Está todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir de nosotros aquí en la asignatura con esta teoría de restricciones? Yo les envié al correo esta presentación más un ejemplo de talk en una empresa de construcción, o para que más o menos tengan idea de cómo se puede implementar. Para dentro de 8 días, antes de los 8 días, les voy a poner un ejemplo, digamos que cuantitativo, donde tengamos que la necesidad de sacarle números para poder finalmente tomar la decisión de cuál es el cuello de botella, pues y todo eso, así hacerlo un poquito más práctico. Y en la clase dentro de 8 días, lo que hacemos es mirar la segunda parte que Goldratt, digamos que definió para la implementación de la teoría de restricciones, y es todo lo concerniente a la gestión del cambio, todo lo concerniente, yo pasé el dedo, todo lo concerniente a diagramas causa-efecto y a algo que definió Goldratt, que se llama la nube de Goldratt, y es una manera de poder determinar las causas y subcausas para poder implementar esto en teoría. ¿Listo? Profe.